Ya. Los números imaginarios aparecen cuando tenemos raíces. ¿Pero qué tipo de raíz? Tiene que ser una raíz que el índice sea un número par y que lo que esté dentro de la raíz sea un número negativo. Por ejemplo, creo que para hacer esto tengo que compartir aquí, pizarra. Comparto esta pizarra. Por ejemplo, si yo tengo una raíz de 30, eso es una raíz por si acaso, de nuevo, lo vamos a hacer bien porque quedó súper ordinario. Si tengo una raíz de 32, por ejemplo, raíz cuadrada, raíz a la quinta, raíz quinta, de menos 32, eso se va a poder calcular. ¿Por qué? Porque esta raíz, aquí lo que me importa es ver solamente si este número de aquí es un número par o un número impar. Si este índice, lo que nos interesa para ver el tema de los números complejos es el índice. Si este índice es impar, cualquier raíz de índice impar, estas raíces van a siempre existir. Las raíces existen. Pero si este índice es un número par, aquí tenemos dos opciones. Que el resultado sea un número real o que el resultado sea un número complejo. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a tener un número real? ¿Cuándo vamos a tener un número complejo? Aquí ya nos estamos fijando en el numerito chiquitito que está en la raíz. Si este numerito chiquitito es un número impar, siempre va a existir la raíz en los números reales. Siempre van a ser números reales estas raíces. Esta cosa no me quedó como reales. Reales. Pero si este índice, este numerito de acá es un número par, tengo dos opciones. Que el resultado sea un número real o el resultado sea un número complejo. ¿Cuándo va a ser un número real? Cuando la cantidad subradical, es decir, cuando este numerito que está acá, sea positivo. Si ese número es positivo, la raíz va a existir en los números reales y por ende el resultado va a ser un número real. Pero si ese numerito que está dentro de la raíz, ese, es un número negativo, entonces aparecerán los números complejos. En palabras, ahora con numeritos para que se entienda. Supongamos que yo quiero calcular la raíz sexta de 8. ¿Cuánto vale la raíz sexta de 8? No tengo idea, es un número decimal. Pero me fijo en esto. Como este número es par y esta cosa que está aquí abajo es positiva, esto va a ser un número real. ¿Ya? Caso contrario, si yo tengo una raíz sexta y tengo del número menos 8, entonces aquí estoy en este caso. Un índice par y una cantidad subradical que es negativa. Por ende, este número va a ser un número complejo. Solo en estos casos es cuando aparecen los números complejos, porque todas las otras raíces en todos los otros casos van a existir siempre en los números reales, ¿ya? Y esto es solamente por este detalle. Si yo tengo el número menos 2, por ejemplo, y lo elevo a 2, ¿este número va a ser positivo o negativo? Menos 2 elevado a 2, ¿es positivo o negativo? Aquí Amanda me dice así. ¿Qué opina el resto? Creo que es negativo, porque Ya. creo que no, cuando era par, sin paréntesis te da positivo, pero con paréntesis te da negativo, si no Ya. me equivoco. Estás diciéndolo bien, pero al revés. Cuando es Ah, con sí, yo siempre me paréntesis, confundo. sí, cuando es con paréntesis, esto va a ser positivo. Si es sin paréntesis, esto va a ser negativo, ¿ya? Porque fíjate que es todo este número el que está elevado a 2. Eso significa que lo que estamos resolviendo es menos 2 por menos 2. Y menos por menos va a ser más. Por eso queda positivo.
En cambio, si fuera sin paréntesis, es decir, menos 2 al cuadrado, lo que estamos diciendo es que es solamente el 2 el que está elevado a 2, y adelante tengo que poner el signo negativo. Entonces esto va a ser menos, y resuelvo ahora el 2 por 2. Y por eso aquí va a quedar negativo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo con una raíz que se pueda calcular. Todos conocemos la famosa raíz de 4, ¿cierto? ¿Cuánto vale la raíz de 4? 2. 2. ¿Por qué vale 2? ¿Por qué vale 2 y no 5? ¿Qué dice el público? Al multiplicar al cuadrado el 2 da 4. Bien. ¿O no? Porque si yo este número, este resultado, lo elevo al índice, a este numerito que está acá, que no aparece, que por eso es 2, si yo esta base, este número, el resultado, lo elevo a esta potencia, me tiene que dar el número que está aquí adentro. Veamos. 2 elevado a 2, efectivamente es 4. Entonces esto que dijo Javier está correcto. Si yo digo, por ejemplo, raíz de 16, ¿cuánto vale la raíz de 16? 4, ¿cierto? 4. Bien, porque 4 elevado a este índice que es 2, tiene que ser 16, que está correcto también. La raíz cúbica de 8. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8? ¿Qué número elevado a 3 o multiplicado por sí mismo 3 veces me da 8? 2. 2, ¿cierto? Porque 2 elevado a 3 es 8. Y aquí aparece el tema que nosotros estamos cuestionando, aquí. ¿Por qué? Porque la pregunta sería, ¿cuánto es la raíz de menos 4? Aquí tenemos dos opciones nomás. Una que puede ser 2, o la otra que puede ser menos 2. Ya. Menos Esos 2, son mis... como usted dijo delante, ¿Ya? el menos no entra como en un número a menos que esté con paréntesis. Por lo tanto, Ya. el 2 al tener el índice al cuadrado, ¿Ya? solo multiplica el 2. Ya. Pero ojo con eso, está bien lo que tú estás diciendo, pero hay un pequeño detalle. Cuando tú dices que este número es tu solución, es todo ese número, ya sea con signo o sin signo, todo ese número el que tienes que elevar a la potencia. Entonces yo en este caso, para comprobar si es 2 o para comprobar si es menos 2, tendría que decir, para el primer caso, 2 elevado a 2, que es la potencia, y para el segundo caso tendría que decir menos 2 elevado a 2, con paréntesis, porque todo esto es la solución. ¿Ya? Yeah. La pregunta, ¿cuánto es 2 elevado a 2? 4. 4. ¿Y cuánto es menos 2 elevado a 2 en paréntesis? 4. Menos 4. 4. Porque aquí recuerda que es menos 2 por menos 2. Y menos por menos es más. Chuta, entonces en los dos casos, esta cosa me da positivo. Y ese es el tema. Ahí aparecen los complejos. ¿Por qué? Porque como el índice de esta raíz es par, aquí hay un número 2 que es par, y pasa con el 4, el 6, el 8, pasa con todas las raíces de índice par, siempre el resultado va a ser un número positivo, porque tú vas a elevar todo tu resultado a la potencia, y la potencia va a ser par. Y cuando tú elevas un número positivo o negativo a una potencia par, el resultado siempre es más. Pero aquí necesitamos, y esa es la palabra, aquí necesitamos que me dé negativo. Y no me va a dar, si el resultado sea positivo o negativo, no me va a dar un número negativo nunca. Entonces, ¿qué se hace? Aparece este conjunto, que es el famoso conjunto de los números complejos, y decimos que cuando tenemos entonces resultados que nunca nos vayan a cuadrar, como estos, que son raíces cuyo índice es par y la cantidad subradical es negativa, nos dicen lo siguiente: calcula, así como en silencio, calcula la raíz igual, calcúlala, olvídate del negativo, calcúlala igual.
Y a la respuesta, colócale el i. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces vamos a verlo de la siguiente manera. Si yo estoy calculando raíz de menos 4, chuta, no se puede hacer porque es par y esto es negativo. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale la raíz de 4? Lo pienso en positivo y la raíz de 4 la podemos calcular y vale 1. La raíz de 4. ¿Y por qué 1? Ah, es que la Amanda la entendí así. Entonces dije 1. Ah, el otro estaba así como ahí. Ya, 2, ¿cierto? La raíz de 4 es 2. Entonces la respuesta de esto va a ser 2, pero le voy a poner el apellido i. Y ahí tengo la solución, ¿ya? Si yo digo, chuta, raíz de menos 16. Ah, no se puede calcular. Sí se puede. En secreto, calcula la raíz de 16. ¿Cuánto es la raíz de 16? 4. Ah, pero como es negativo, le coloco el i. Entonces raíz de menos 16 no vale 4, vale 4i. Raíz de, y así podemos entretenernos todo el día, raíz de menos 100, de todas las que sean pares, raíz de menos 100 es 10. Pero como esto es negativo, decimos que vale 10i. ¿Ya? Ahora, claramente esto no es que un matemático haya dicho, oye, hagámoslo así. No, hay una definición, hay un trabajo así de fondo y todo, que en el fondo es porque el valor de i es raíz de menos 1. Eso vale i. Eso representa, pero para no escribir 2 raíz de menos 1, dijeron, bueno, llamémoslo i. Entonces, el raíz de menos 4 acá, lo que se hizo es la descomposición. Raíz de menos 4 se va a escribir como, y lo vamos a separar, en raíz de 4 por raíz de menos 1. Y así separamos el i, por eso yo te digo, calcula en 4, calcúlalo en positivo. Y raíz de 4 vale 2, y como raíz de menos 1 vale i, esta cosa vale 2i. Esa es la explicación, esa es la definición que se otorgó. Entonces, cuando tú tienes una raíz que es negativa y que el índice es par, van a aparecer los números complejos siempre, ¿ya? ¿Cómo se calcula? Calcula la raíz en positivo, y al resultado final le pones la letra i. Y listo el problema. ¿Tienen preguntas de estos, chiquillos? ¿Alguien que no le haya quedado claro todavía? Pueden preguntar sin temor. Daniel, Kinan, Monse, Jaime, Diego, Alonso, Vicente. El silencio otorga. El silencio otorga. Sí, pero es que después yo digo, pucha, a lo mejor no entienden y por eso me dicen que no. O se quedan en silencio porque no entienden. Pueden hacer todas las preguntas del mundo, chiquillos. Vamos a continuar entonces. Ya. Esta cosa se hace acá. Ya. ¿Qué vimos la clase anterior de estos números imaginarios? Que es lo que vimos recién, de cómo aparecen. Y esto es lo que me decía, no me acuerdo quién fue, que dijo las potencias de i. Este es el ciclo que ustedes tienen que recordar. Esto que está acá. Recuerden que eso se lo aprenden, y lamentablemente se puede deducir y todo, pero es más simple aprendérselo. El i vale raíz de menos 1, que es por la definición. I cuadrado, si hacemos las operaciones matemáticas, llegamos a que i cuadrado vale menos 1, que i elevado a 3 vale menos i, y que i elevado a 4 vale 1. Este ciclo se repite siempre. Entonces, ¿qué te tienes que aprender de memoria? Menos 1, o sea, perdón, raíz de menos 1, menos i, 1. Ah, estoy tonteando aquí de nuevo. Esto de acá. Esto de acá. Ahí, para aprender el ciclo. I menos 1, menos i, 1. I menos 1, menos i, 1. Y así sucesivamente. I menos 1, menos i, 1. Esto se repite siempre.
¿Cómo nosotros sabíamos cuál va a ser la potencia finalmente? Porque si decíamos, por ejemplo, ya, ¿cuánto vale I elevado a, no sé, 38? Lo único que tenemos que saber es cuántas veces ese ciclo de 4 está contenido en el 38 y para eso dividimos. 38, ¿en cuánto había que dividirlo? Bien, como dice la Amanda, 38 dividido en 4. Ya, el 4 en el 38, ¿cuántas veces cabe? 9. 9. 9 por 4 son 36. A 38 me sobran 2. Ese numerito que está acá, que es el resto, el que a mí me importa. Quiere decir que vamos a ir en el I elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, a 5, a 6, 7, hasta el 38, pero para no hacer todo ese camino, vamos a decir que vamos a hacer 9 veces el ciclo de 4, vamos a dar vuelta 9 veces y vamos a llegar hasta el I elevado a 36. Y para el de 2 me va a faltar 37, 38. Por lo tanto, I elevado a 38 es lo mismo que I elevado a 2. Y el I elevado a 2 vale menos 1. Y listo. ¿Ya? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Recuerden, dividen por 4 y ven cuánto sobra. Ese resto es el que importa. Y después vimos ejemplos. Hicimos ese ejercicio y vimos lo que era un número imaginario, que en el fondo es que aparece la letra I con esa raíz que son negativos. Y apareció esto que dijimos ya. Si los números imaginarios son cuando aparece ese I negativo, entonces vamos a tener un número que se va a llamar número complejo, que va a estar formado por una parte que es real y una parte que es imaginaria. Esto fue lo último que alcanzamos a ver. Entonces, generalmente se usa el z para los números complejos. Si z es de la forma a más bi, 3 más 4i, 8 menos 5i, lo que sea, vamos a tener un componente que se llama componente real y un componente que se llama componente imaginario. Que en el fondo es decir, cuál es el coeficiente, es decir, cuál es el numerito que acompaña al i y cuál es el numerito que no tiene i. Eso es lo que te están preguntando. Por ejemplo, si z es el complejo 5 más 3i, entonces la parte real es la parte libre, la que no tiene i, que no necesariamente va a ser siempre la primera, no necesariamente este va a ser siempre el real y este el imaginario. Generalmente, en el 90% de los casos, por un tema de escritura, uno dice primero la parte real y uno dice después la parte imaginaria. Pero si quieren hacer la pregunta un poquito más capciosa y pillarte, te pueden escribir el número al revés y va a estar escrito bien igual, ¿ya? La parte real es siempre el numerito que está sin la i. Y la parte imaginaria es siempre el numerito que está con la i, pero no lo escribes con la i, escribes solamente el número que acompaña la i. Entonces, 5 sería tu parte real, y se escribe así, RE de Z, y 3 sería la parte imaginaria de Z, es decir, el número que acompaña el I, y se escribe así. Im de Z es la parte imaginaria de Z, Re de Z es la parte real de Z. Ejemplo 2. Z es el número complejo menos 2i más 4. Entonces, 4 es la parte real, porque está sin la i. ¿Cuál sería la parte imaginaria entonces? Menos 2. Menos 2. Siempre con los signos. Bien, Amanda. Menos 2 sería la parte imaginaria entonces, que se escribiría así. Ejemplo 3. Changos. Se me quedó ese escrito ahí sin la respuesta. Si el complejo es z igual a un medio de i, ese es el complejo. Pregunta para Cristóbal. Z es el complejo un medio de i. Pregunta Cristóbal. ¿Cuál sería en este caso la parte real? ¿Cuál sería la parte real de z? ¿Y cuál sería la parte imaginaria de z? Yo creo que la parte real
¿Ya? Podría ser el 2 en la parte de abajo donde está el medio, porque Ya. no está la I ahí, ¿Ya? o la I está al medio. Tiene mucho sentido lo que tú dices desde el punto de vista que aquí no está la I, ¿cierto? Entonces yo podría pensar que aquí podría ser el número real, pero recuerda que el un medio es un número, uno solito, son dos números separados. Por lo tanto, lo mismo que decir que Z es el número 0,5i. Y en el Ah, ya. 0,5i, ¿cuál sería la parte real? El 0. No, no sé. Pero no es el 0 por este, es el 0, tienes razón, es el 0. Pero no es porque parte con un 0, ¿ya? Es porque ¿Por qué? como no tiene parte real, porque no hay ningún número que esté libre de i, entonces la parte real vale 0. Ya. ¿Y cuál sería la parte imaginaria? El 5. No, porque recuerda que esto es todo uno solo. La verdad es que no sé lo. El mismo numerito, 0,5. O puede ser también un medio. ¿Por qué? Porque la parte real y la parte imaginaria tienen que ser todos los numeritos que están aquí contenidos. Entonces, el número Z está solamente formado por una parte imaginaria. Solamente está formado por el un medio como parte imaginaria. No tiene parte real. Y al no tener parte real, la parte real vale 0. ¿Se entiende? Ya. Sí, creo que ya caché. Creo que sí. Creo que sí. Tendría que ponerlo en Entonces, práctica para ver si entendí. vamos a ver en el siguiente. 0 es la parte real porque aquí no hay parte real. Como no hay, vale 0. Y el un medio es la parte imaginaria, entonces la parte imaginaria vale un medio o 0,5. Este número, como no tiene parte real porque la parte real vale 0, este número se llama imaginario puro. Hay un imaginario puro y hay un real puro. Adivinen cuál sería el real puro. ¿Cuál sería un número real puro? Si el imaginario puro es el que no tiene parte real, ¿cuál sería el real puro? ¿Quién no tiene imaginario? El que no tiene parte imaginaria. Miren qué simple. Sí, yo les dije, chiquillos, los números complejos son fáciles y es lógica. Entiendan el concepto. Imaginario puro, es decir, hay solamente un número imaginario, no hay nada más. Imaginario puro, no hay más. Imaginario puro es porque entonces tenemos solamente parte imaginaria y la parte real vale z. O sea, 0. Eso igual es importante, chiquillos, porque hay muchas veces que te dicen sea z el número imaginario puro tal que su parte imaginaria vale 5. Y tú dices, chuta, ¿y cuál es el complejo entonces? Me falta que digan la parte real, pero te están diciendo que es imaginario puro, por lo tanto la parte real vale 0, porque no hay. Imaginario puro, solo parte real, ¿ya? ¿Quiénes serían imaginarios puros? Por ejemplo, sería un imaginario puro 2i, raíz de 2 por i, 5 tercios de i. Todos estos números que tengan solo i son números imaginarios puros, porque no tienen parte real o porque su parte real vale 0, que es lo mismo, ¿ya? De la misma forma, si z es un número complejo, tal que z vale 8, ¿cuál sería la parte real de z y cuál sería la parte imaginaria de z? ¿Qué dice el público? Z es el complejo 8. No hay más. Este número vale 8. ¿Cuál es su parte real? 8. 8, ¿cierto? Porque no tengo, aquí me están diciendo que la parte real vale 8, porque este es el numerito que no tiene i. ¿Cuánto vale entonces su parte imaginaria? 0. 0. Eso es todo. ¿Ya? Ahora, este tipo de números que no tienen i son los números que venimos conociendo y que hemos estudiado siempre. Los naturales, las fracciones, las raíces
y el conjunto de los reales. Todo esto son números que no tienen parte imaginaria. ¿Y adivinen cómo se llaman entonces? Si los de arriba no eran imaginarios puros, estos se llaman reales puros. Y todos los conjuntos que hemos estudiado siempre son números reales puros. ¿Ya? Entonces aquí la parte imaginaria vale 0, la parte real vale 8. Y estos números son números reales puros. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chiquillos? Ya. Y con esto terminamos la clase anterior. Un número complejo se puede representar de 3 formas. Uno es la forma canónica o binómica, que es la que venimos viendo, el 5 más 4i, 8 menos 7i, 2 menos raíz de 2 por i. Otra es la forma a través de un par ordenado, a, b, y otra que es con un dibujo, que es en el plano cartesiano, entre comillas, que se dibuja como un vector. Fíjense en esto es relevante. El par ordenado tiene que ir en relación con la forma canónica. Los tres tienen que representar lo mismo, no pueden cambiar, tiene que ser la misma representación. El A va con el A, el B va con el B. El A es la parte real, el B es la parte imaginaria. Por lo tanto, acá como par ordenado, el A es la parte real, el B es la parte imaginaria. ¿Ya? Veamos con un ejemplo para que se entienda. Z es un número complejo, tal que su parte real es 2 y su parte imaginaria es 5. Entonces, se puede representar como de forma canónica, de forma como par ordenado y gráficamente. ¿Cómo se graficaría o cómo se escribiría de forma canónica? La forma canónica o binómica en realidad da lo mismo que se aprendan los nombres, eso no es relevante. Solamente lo importante es que lo puedan escribir. De forma canónica o binómica es cuando tú lo sumas, 5 más 4i, menos 2 más 8i, donde escribimos primero la parte real y luego la parte imaginaria. Entonces, este sería el número complejo, 2 más 5i. ¿Ya? Ahora, este número complejo yo lo voy a poder representar como un par ordenado, en donde en este par ordenado voy a escribir primero la parte real y luego voy a escribir la parte imaginaria. Y eso es fundamental. Tú aquí, si das vuelta y escribes el número al revés, estás escribiendo otro número. Yo aquí puedo decir que este complejo va a ser 5i más 2, pero no puedo decir que va a ser 5 más 2i porque ahí estoy cambiando el orden, porque aquí estoy diciendo que la parte real vale 5, y aquí me dicen que la parte real vale 2, ¿ya? En esta parte yo siempre escribo primero la parte real y luego la parte imaginaria. Entonces, como par ordenado, esto sería el par ordenado 2,5, ¿ya? Y estas dos cosas representan exactamente lo mismo. Muchas veces es más fácil trabajar así que trabajar así, ¿ya? ¿Y cómo sería esta cosa vista de forma gráfica? Para verlo de forma gráfica, vamos a trabajar en el mismo plano cartesiano donde ustedes se van moviendo como fichas de ajedrez. Este plano lo han visto en clase, ¿cierto? Lo han trabajado muchas veces. Ya. El horizontal, ¿qué representa en el plano cartesiano? Las X. Las X, ¿cierto? Que formalmente debiese ser las abscisas, pero bueno, dejémoslos en las X. Igual es importante aprenderse eso, abscisa y ordenada, porque en la prueba hay veces que te dicen con abscisa tanto o cuya abscisa es el doble de la ordenada. Si tú no sabes cuál es la abscisa y cuál es la ordenada, no vas a poder responder. La X es la abscisa y la Y, es decir, la altura, es la ordenada. En la Y, en la ordenada yo debería poner Y, pero en este caso, como estamos hablando de los números complejos, voy a colocar en la ordenada, en la vertical, voy a poner el número imaginario. Entonces, en la X, yo voy a colocar las, ¿cómo escribo acá? En la X yo voy a anotar el número o la parte real
Y en la I voy a anotar la parte imaginaria. ¿Se acuerdan cómo uno se movía en este plano cartesiano? ¿Se acuerdan ustedes dónde está ubicado, por ejemplo, el punto 3,1? El Sí. 3, ¿sí? Alguien, ya, Jaime, usted que está ahí dibujando, ¿dónde está ubicado el punto 3,1? ¿Puede ubicarlo en la pantalla y hacerme un puntito ahí? Ya. Bien, Jaime. Jaime nos ubicó aquí el 3,1. Alonso, que también lo veo ahí motivado a escribir. ¿Dónde está ubicado el punto 3,1? Pues le chuntaste medio a medio al punto, Jaime. No estoy diciendo que esté bueno o esté malo, estoy diciendo que ahí en la X. Alonso, ¿cómo va Perdón. con...? ¿Ah? No, es que estaba aprendiendo a ocupar el La forma de escribir en la pizarra. lápiz. Sí. Pero, ¿está Sí. bien dónde lo puso Jaime? Creo que al revés, porque Es al primero revés. va o sea, al contrario, ¿cómo lo está haciendo? ¿Dónde lo está haciendo la Amanda? Porque primero, en el paréntesis va primero la X y después la Y. Bien, Entonces, sería donde está haciendo la Amanda. bien Amanda. O sea, perdón, bien Alonso y bien Amanda, que hicieron un buen equipo entre los dos. Jaime, este punto que está acá, este punto que tú incorporaste acá, que es un error típico que se comete, chiquillos, pero es simple de corregir, porque en lo que tú hiciste, no sé si ustedes juegan ajedrez, pero lo que hiciste fue moverte en una unidad para el lado y 3 unidades para arriba. Entonces, cuando tú estás hablando de un par ordenado, siempre te tienes que mover primero en la parte horizontal y después subir o bajar. Entonces, esta coordenada, al moverte primero una unidad a la derecha, esa una unidad horizontal se coloca siempre en la primera componente. Este punto de acá tiene coordenada 1 en tu primera componente, y como subimos 3 unidades, entonces en la subida se ubica en la segunda componente, en la de acá. Entonces, esta coordenada que está acá es la coordenada 1,3, porque te moviste 1 en horizontal y 3 en vertical. Siempre la primera es horizontal y la segunda es vertical, es decir, primero te mueves hacia los lados y después hacia arriba o hacia abajo. Y aquí, como dijo Alonso y escribió Amanda, nos movimos 3 en horizontal y 1 en vertical. Por lo tanto, este es el punto 3,1. ¿Ya? Este puntito que está por acá, ¿qué coordenada tiene? ¿Qué numeritos serían ahí? -5 con 2 positivos. Muy bien. -5 con 2 positivos. -5 con 2 positivos. ¿Por qué? Porque el -5 indica aquí que estamos moviéndonos hacia la izquierda. Nos movimos 5 unidades, pero como es negativo, nos movimos a la izquierda. Y subimos 2 unidades, porque ahí nos movimos hacia arriba. Y este puntito que está acá, ¿cuál sería? -3 con -2 negativo. Bien, -3 con -2, porque fueron 3 unidades a la izquierda, eso representa el menos, y 2 unidades hacia abajo, que ese abajo está representado por el menos también, ¿ya? Entonces, en el caso de los números complejos, va a ser exactamente igual a como tú te mueves en el plano cartesiano, con la única diferencia que la primera componente va a ser tu parte real y la segunda componente va a ser tu parte imaginaria, ¿ya? Entonces, vamos a ver estos mismos dibujos que hicimos nosotros acá. Si yo estoy aquí en el punto 1,3, es porque estoy hablando del número complejo 1 más 3i. Y estas dos cosas son exactamente lo mismo. El 1 representa la parte real y el 3 representa la parte imaginaria, por eso le pongo el i, para que represente la parte imaginaria. ¿Qué complejo sería esto entonces?
3 más un i. 3 más un i, que es lo mismo que decir 3 más i. Bien. ¿Qué complejo sería este? Que acá dice menos 5, menos 2. El resto, chiquillos, ¿qué opinan? ¿Qué complejo sería este? Menos 5, menos 2. ¿Qué número complejo sería? Menos 5 menos 2i. Menos 5, menos 2i. ¿Alguien, aparte de Amanda, Javier y Alonso, le gustaría hablar? Millaray Jerez. ¿Qué número complejo sería este, Millaray? Menos 3, menos 2. Ocupen audio, chiquillos, porque si no nos demoramos mucho y el tiempo pasa, y el tiempo es oro. Profe, me Sería gustaría hablar, más, pero cada vez que hablo como que voy perdiendo profe. varias cosas de mi ser, así que me da culé para hablar, así que no, Ah, primo. mira nomás. ¿Qué cosa, Profe. Alonso? Sería menos 3 más, ¿o no? Menos, siempre con el signo. Fíjate que aquí Es tú que, dijiste menos no, 3. es Ah, que tú estoy dices, ya, preguntando ya, porque como habían dos negativos, se ya. me Pero pasó por la mente. son dos negativos que cada uno forma una parte de este número real. Entonces, este, como es la parte real, perdón, este número complejo, como esta es la parte real, lo dejamos a un lado, que es este menos 3 que me dijiste, y luego colocamos el siguiente, que es el menos 2, que va con el signo respectivo, es decir, menos 3, menos 2i. Si fuese un número de acá, por ejemplo, este número complejo, como está ubicado en el punto 4, menos 2, sería el número complejo 4 menos 2i. Siempre este con los signos respectivos es la parte real y esa es la parte imaginaria. ¿Se entiende, chiquillos? Sí. Vamos a ver si efectivamente se entiende. Ejercicios. No sé si ustedes ya saben ocupar Daniel. Ahí que está levantando la manito. Muy bien, Daniel, me encanta esa actitud. Daniel, ¿puedes ubicar en este plano dónde está el número complejo 4, menos 3? El plano de Argand, por lo tanto, es el plano complejo. ¿Dónde se ubicaría acá? ¿Sabe usar ahí el touch como lo hicieron los chiquillos? Yo la verdad no sabía que, no sé cómo se hace, no les puedo explicar. Ya, pues Daniel, si usted tiene el micrófono, porque toca esas lindas canciones en guitarra, ¿puede poner el puntito 4, menos 3? ¿Dónde está ubicado? Ya, vamos a hacerlo de otra manera. 4, menos 3. Ese va a ser A, ese va a ser... Este de aquí abajo, chuta, no puedo, ya, no importa. Este va a ser B y este de aquí va a ser C. ¿Dónde está ubicado el 4, menos 3? ¿A, B o C? Chuta, se nos fue al agua, Daniel. Levantaste la mano, Daniel, y no está ahí en clase. ¿Cómo? ¿Está o no está? Llamando al espíritu de Daniel. ¿Nos acompañas hoy, Daniel? Ya, Kinan. ¿Está por ahí, Kinan? A, B o C. ¿Dónde está ubicado el punto 4, menos 3? Ya, pues chiquillo. ¿Hay alguien en ¿Es la clase? C o no? ¿Es la C o no? La C. En la C. Bien, gracias. Profe, yo sí estoy. Algo me acuerdo del plano ¿Kinan cartesiano. está? Sí. Ya, ¿y por qué no me respondía, Kinan? Ya, Kinan. Ya te respondieron tus compañeros. Aquí en la C está ubicado el punto 4, menos 3, ¿cierto? ¿A qué número complejo entonces representa esto si yo lo quisiera escribir de forma canónica, es decir, con esta suma y esta resta? ¿A qué número complejo sería ese? Es súper fácil formar este número complejo, chiquillos. Si es escribir los mismos numeritos que están acá. Está el 4 y está el menos 3.
¿Y qué teníamos que hacer? Anotábamos los numeritos. Si aquí hubiese dicho 3 solito, ponemos un más, porque en la operación que hay, ponemos los mismos números y le agregamos el i. Eso es todo. 4, menos 3, el número complejo, 4 menos 3i. Yakinan, reivindíquese. Menos 2,5i. ¿Qué número complejo sería ese? Menos 2, ¿Ya? Ah, me equivoqué aquí, ¿coma pues 5? puse... Ahí. Ah, menos 2, ¿Ya? Si el 5 no tiene signo es porque es positivo. más 5i. Listo, bien, Kinan. Menos 2 más 5i. Ya, Kinan, de nuevo. 1 medio, 3. ¿Qué complejo sería? Un medio ¿Ya? más 3i. Súper. ¿Ve que no es tan difícil? Eso es todo. ¿Se entiende, Kinan? Sí, profe. Ya. Y a la inversa, Kinan, 4 menos 8i. Si lo quiero escribir así como par ordenado, ¿cómo sería esto? 4, 8 Casi. Hay un pequeño detalle. menos Ahí sí. 8. Ahí sí. Menos 8 porque el 8 de acá tiene un negativo adelante, por lo tanto esto sería el complejo 4, menos 8. Bien, Kinan. ¿Se entiende, chiquillos? Se entiende, profe. Ya. Sí, se entiende. Ejemplo. Si el número complejo tiene su parte real 3 y su parte imaginaria 4, entonces se representa como, si este número complejo tiene su parte real 3 y la parte imaginaria 4, ¿cómo sería en su forma canónica? ¿Cuál sería el complejo acá? 3 más 4i. 3 más 4i. ¿Cómo sería como par ordenado? 3,4. 4. 3 y 4. ¿Y cómo sería esto expresado en este plano? ¿Dónde estaría ubicado? ¿Quién me puede ayudar con eso? Dibujar ese, ¿dónde está el 3,4? Bien, ahí justo quedó en la parte de arriba el dibujito, pero ahí como lo hizo la Amanda, ahí está el 3,4. Este número complejo, y ojo con esto, este número complejo, más allá de ser un punto, porque lo expliqué como un punto para que se entendiera, ahora vamos a lo que es este número complejo. Este número complejo es un vector, ¿ya? Un vector es, esto típico que es una flechita así, ¿cierto? No sé si han visto vectores. Un vector es una flecha que tiene sentido, magnitud y dirección. En este caso, a nosotros, ¿qué nos interesa? Solamente saber hasta dónde va a llegar este vector, porque siempre el inicio, es decir, el de donde parte esta flecha, siempre va a ser desde el 0,0. Entonces, un número complejo es un vector que parte siempre del 0,0 y llega hasta el punto que aquí me están diciendo. Entonces, si yo quiero saber el complejo 3 más 4i, es porque en el fondo se ubica aquí, pero se tiene que dibujar así con una flecha, ¿ya? Si yo quiero saber entonces, por ejemplo, el complejo menos 3,1, yo lo ubico aquí y lo que hago es trazar una flecha que va a llegar hasta el menos 3,1. La flecha siempre parte del 0,0, ¿ya? Y el vector va a ser esta, o sea, el complejo va a ser esta flechita, que en el fondo es un vector, ¿ya? ¿Por qué es un vector? Porque ahora nosotros vamos a poder calcular lo que se llama su magnitud o su módulo. Que el módulo
no es nada más que la distancia de aquí hasta acá, así como tomar una reglita y medir, ¿ya? Vamos con eso ahora. Primero, el módulo se escribe como en valor absoluto, el valor absoluto de este complejo Z, ¿ya? Y como recién yo les decía, el módulo o la magnitud no es nada más que tomar el plano cartesiano, oye, me quedó feo, ubicar un complejo, trazar la flecha, y la distancia de aquí hasta acá es el módulo. Si esa distancia vale 5, es porque el módulo del complejo es 5, ¿ya? Pero es una distancia, es la forma de calcular la distancia cuando tú partes desde el 0,0. ¿Alguien se acuerda de la fórmula de distancia de 2 puntos? Cuando ustedes trabajaban de geometría analítica de distancia entre 2 puntos, hay una fórmula para eso. ¿Alguien se acuerda? Ya. Como todo se puede deducir en matemática, yo les pregunto lo siguiente. Supongamos que tienen que hacer una carrera, y la carrera es en 2 fases. Tienen que recorrer en total 700 metros, pero tú el primer día recorriste 300. ¿Cuánto te falta por recorrer hasta el segundo? 400, y es lógico, ¿cierto? Es evidente. La pregunta es, ¿cómo se calculan esos 400? ¿Cómo llegan a esos 400? ¿Por qué 400? No es porque sí, pues porque hay una fórmula para saber por qué son 400. Más que una fórmula, hay una forma para calcular esos 400. Si la carrera en total, de aquí hasta acá, son 700, y yo de aquí hasta acá ya anduve 300, necesito saber cuánto me falta. ¿Cómo calculo ese cuánto me falta? Se resta el total por lo ya recorrido. Mira. Se resta el total por lo recorrido, ¿cierto? Lo que tú estás haciendo aquí es calcular una distancia. La distancia siempre se calcula restando el total menos lo recorrido. Esa es la fórmula de distancia. Si yo parto, veamos en el eje aquí, en el plano cartesiano, que me llaman ordinarias las rectas. Esta recta. Aquí está el 0, aquí está el 1, y aquí está el 5. ¿Cuánto tengo que recorrer para llegar del 1 hasta el 5? ¿Cuánto tengo que recorrer para llegar del 1 hasta el 5? 4. 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo mismo que está acá, porque terminamos en el 5 y restamos lo que ya recorrí, que es 1. Así se calculan las distancias siempre. Si tú quieres saber cuánto hay de aquí hasta acá, bueno, cuando partes desde 0 es más lógico porque es lo que tú llevas avanzado, pero en el fondo es restar lo que llevas avanzado, que es 0. Entonces, cuando hablamos de distancias, siempre tenemos que restar el total menos lo que llevamos avanzado. ¿Qué pasa cuando vemos distancias ahora, pero ya no en una recta? Lo voy a ver acá, sino que en el plano cartesiano. Observe lo siguiente porque es la misma fórmula de distancia que les sirve también para problemas de geometría analítica, la distancia de un punto hasta otro. Supongamos que mi número complejo es este que está acá. Ese vector, o sea, ese numerito o ese vector, que es el vector 2,3, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que trazar aquí y tengo que hacer una flecha, porque ese de aquí es mi número complejo. Entonces, como ese es mi número complejo y yo quiero sacar su módulo, y el módulo es la distancia, yo necesito saber cuánto mide de aquí hasta acá. ¿Cuánto mide? Eso estoy buscando. Si fuera, por ejemplo, el número complejo, yo sé que esta va a ser la distancia. ¡Oh, qué ordinaria! ¡Qué difícil es acá! Esa es la distancia. ¿Y qué distancia hay de aquí hasta acá? 4. Por lo tanto, el módulo de este complejo que está acá, que es el complejo menos 4 más 0i, es decir, menos 4, la distancia es 4 porque está a 4 unidades del origen. Si yo tengo el complejo acá 5i,
perdón, 5, ese complejo. La distancia va a ser de aquí hasta acá, que aquí yo lo puedo ver porque es horizontal, entonces yo sé cuánto hay, que es 5. Lo mismo pasa con este complejo que es de aquí arriba, que es el complejo 3i, porque es 0 más 3i. ¿Qué distancia hay? 1, 2, hay 3 unidades hasta el 0. Siempre tengo que calcular la distancia al origen. Pero cuando estamos en diagonales, ya no puedo decir, contar como lo estoy haciendo recién, porque ¿qué distancia hay de aquí hasta acá? Me estoy pasando 1, y algo. Entonces ya se pone más difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este complejo de acá es el complejo 2,3. Como la distancia es diagonal, necesariamente tengo que ocupar una fórmula. ¿Y qué voy a hacer? Voy a decir cuánto me estoy moviendo en horizontal y cuánto me estoy moviendo en vertical. ¿Cuánto me estoy moviendo en horizontal? 2. ¿Cuánto me estoy moviendo en vertical? 3. 3, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que hemos formado acá. Hemos formado, si nosotros miramos esta cosita que está acá, tengo este vector que calcular, pero estoy diciendo que aquí estoy avanzando 3 y aquí estoy avanzando 2. ¿Qué hemos formado entonces? Un triángulo. Un triángulo. Y este triángulo tiene una característica, que va a ser un triángulo rectángulo, porque en este lado de acá vamos a tener un ángulo recto, en donde este mide 2, y este mide 3, y este no tengo idea cuánto mide, qué es lo que quiero calcular. ¿Se acuerdan cómo un genio matemático en el siglo 5 antes de Cristo, en el año 500 antes de Cristo, un genio matemático italiano nos dice cómo calcular esto? Imagínense, en el año 500 antes de Cristo, alguien ya supo cómo calcular esto. El teorema de Pitágoras. Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Bien, Cami. Pitágoras en este minuto saca pecho y dice, todos mis estudios valen la pena. ¿Cómo era el teorema de Pitágoras? ¿Qué nos decía? Cateto al cuadrado. La más suma de los cateto catetos da la hipotenusa. y cateto al Bien. cuadrado. La suma de los catetos al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, me va a dar la hipotenusa al cuadrado, que en este caso vale x. Entonces, 2 al cuadrado son 4, 3 al cuadrado son 9, y esto vale el cateto que estoy buscando al cuadrado. Entonces, 4 más 9 al cuadrado. Y esto de aquí vale 13, por lo tanto, x vale raíz de 13. Chuta, las raíces de nuevo. Este cateto que está, perdón, esta hipotenusa que está aquí mide raíz de 13, ¿ya? Y con esta fórmula que Pitágoras creó en esa fecha, nosotros vamos a calcular, pero no vamos a hacer todo esto así tan difícil. Hay una fórmula que está dada, pero en el fondo esta es la explicación del por qué se calcula así. Porque en el fondo, cuando hablamos del módulo de un vector, estamos calculando la distancia que hay del centro hasta el punto final del vector, esa distancia. Y como esta distancia va a partir siempre del 0,0, entonces, ¿qué hice? Acá. Se me cambió la pantalla, espérense que coloqué algo así como de transmitir vía Zoom. Ahí está. Entonces, si queremos calcular la distancia de este complejo o este módulo, lo único que tenemos que hacer es sacar la raíz del primer número al cuadrado o la parte real al cuadrado y sumarle la parte imaginaria al cuadrado. ¿Ya? En palabras simples. Si me dicen que el complejo Z es menos 4,2, su módulo, ¿cuánto va a ser? Bueno, entonces tenemos que calcular el módulo de Z, que se va a escribir como en valor absoluto. De hecho, por eso se escribe con 2 líneas. Porque el valor absoluto, que es lo que tú haces para cambiar de negativo a positivo, es nada más que la distancia. Por eso se ocupa ese mismo concepto para el módulo de un complejo. Entonces, el módulo del complejo va a ser la raíz cuadrada del primer término o de la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, que es lo mismo que estábamos haciendo recién. ¿Cuánto avanzaste en horizontal?
cuánto avanzaste en vertical y después calculamos por Pitágoras. ¿Ya? ¿Cuánto es menos 4 al cuadrado? Gracias. 16. Bien. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4. Por ende, esto va a ser la raíz de 20, y si lo quisiéramos escribir más bonito, recuerden que de este 20 se descompone como un 4 por 5, por lo tanto este 4 sale como un 2. El módulo de z vale 2 raíz de 5. ¿Qué quiere decir eso? Que si el número complejo es menos 4,2, el menos 4 está ubicado acá. 1, 2, 3, 4, y subimos 2. 1, 2. Aquí está el complejo. Y tengo que entonces trazar este vector. Esto no es necesario hacerlo, chiquillos. Trazar este vector no es necesario. Quiere decir entonces que esa magnitud de aquí hasta acá vale 2 raíz de 5. ¿Ya? Más allá del dibujo, acá lo que importa, cómo pueden plantear este ejercicio, en vez de darte el complejo así, te lo describen acá y te dicen ya, ubica, por ejemplo, de hecho lo vamos a hacer. Te dicen, por ejemplo, ese es el complejo. ¿Cuánto es el módulo de ese complejo? Voy a decir que ese es el complejo W, para no ocupar siempre la Z. Ese es el complejo W, el que viene de aquí hasta acá. Pregunta, ¿cuál sería el módulo de W? Un minuto para que lo calculen. Raíz de 13. Raíz de 13. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el resto? Ya tenemos por aquí una respuesta. ¿Qué nos dice Millaray? ¿Está Millaray ahora? Martín Valenzuela, ¿qué cree usted? ¿Tiene razón o no tiene razón la Amanda? Profe, no tomé atención. ¡Oh! No lo voy a mentir. Pero pucha. No me hagan sentir Yo mal. creo que sí tiene razón. Yo llevo 1 hora hablando aquí, no me hagan sentir mal, por favor. ¿No prestó atención al cálculo de Amanda o no prestó atención a nada de la clase? No, de la clase sí tomé atención, pero el Ya. cálculo de la mano no. Calcúlelo entonces usted, Martín, de nuevo. Tenemos la pregunta que es, que el complejo es este puntito que está acá, este es el W. Quiero saber cuánto vale el módulo de W. La Amanda está ahí puro gozando con la música. ¿Qué está escuchando, Amanda? Estaba viendo un video. ¿Alguien está pescando mi clase, chiquillo? ¿Sí? Pero yo ya lo entendí, entonces ya no sé qué hacer. ¿Qué esperar? De cachar, tratando de cachar, se entiende. Ya, ¿cómo vamos, chiquillos? El resto. ¿Cuánto vale el módulo W, Matías? Carbullanca. El módulo de W. Estoy al lado del Javier y estamos en la misma. ¿Están en la misma? Ya. Repito, voy a hacer esto y después hacen ustedes otro ejercicio. Repito, si tengo el complejo acá, lo primero que necesito saber es cuánto es la parte real de este complejo y cuánto es la parte imaginaria. ¿Por qué? Porque el módulo, lo que tengo que hacer es colocar una raíz, colocar la parte real al cuadrado y sumarle la parte imaginaria al cuadrado. ¿Cuánto es la parte real de este complejo? El 2. El 2. ¿Cuánto es la parte imaginaria de este complejo? El 3. El 3. Entonces, ahí ya está listo el cálculo. El resto es una parte procedimental, que es decir, 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. Y 4 más 9, 13.
Por lo tanto, esto vale raíz de 13. La distancia que hay de aquí hasta acá es raíz de 13. ¿Ya? Ahora sí, tarea para ustedes. Lo hacen ahora. ¿Cuál es el módulo de este complejo que está acá? Ese complejo que es el complejo R. ¿Cuánto es el módulo de R? Voy a volver a preguntar y espero que esta vez digan, sí escuché. ¿Cuánto es el módulo de R? A mí me dio raíz de 34. A mí también. ¿Raíz de 34? Sí. No, porque va sin i. Recuerda que raíz de 34 solamente. Porque como es distancia, la distancia no puede ir con el i porque el i representa una raíz negativa. Y las distancias son siempre positivas. Sí, Javi, se saca a través de las coordenadas. No sé si entendiste la explicación que hice recién o esta pregunta, no sé si la hiciste antes o después. Y Javi, cuando tú lo escribes como par ordenado, no colocas el 3i, Javita Fuentes, sino que dice solamente menos 3, menos 3. Y eso representa ya el número complejo. Yo no digo 5, o sea, perdón, yo no digo menos 5,4i, sino que digo solamente menos 5,4. Y ese 4 se deduce que es la parte imaginaria. ¿Ya? ¿Cuánto sería el módulo de ese complejo entonces? Súper. Mati, ahora sí, Javier. Estoy intentando entender cómo se saca. Lo primero que tienes que hacer es sacar la coordenada. ¿Qué coordenada es esta? Menos 5 con menos 3. Menos Y ahí 5 se con hace al menos... cuadrado. ¿Qué era? ¿Ya? Este es el menos Y 5 ahí con el menos 3, ¿cierto? sí, Ya. Después lo elevamos al cuadrado como tú dices. ¿Cuánto es 5, menos 5 al cuadrado? Olvídate el negativo, porque como está al cuadrado va a quedar positivo siempre. ¿Cuánto sería el menos 5 al cuadrado? 25. Bien. Y después elevamos el menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto es el menos 3 al cuadrado? 9. 9. Y con esos numeritos los sumamos Lo y lo sumo. colocamos en raíz. Y listo. 34. Ah, ya. ¿Se entiende? ¿Cuánto sería esto Sí, ahí. entonces? 34. Raíz de 34. El módulo de z vale raíz de 34. ¿Ya? Bien, Javi. Ahí lo había dicho antes de que yo lo escribiera. Vi cuando llegó el mensaje. Eso es el módulo. El módulo siempre. Tú elevas al cuadrado la parte real. Elevas al cuadrado la parte imaginaria. Sin los i. La pura parte imaginaria. La parte imaginaria, no con el i. La pura parte imaginaria. Lo elevas al cuadrado, lo sumas y lo colocas en raíz. ¿Ya? Así. Ya, chiquillos. Calcula el módulo de 3 más 2i, el módulo de menos 4 más 3i, el módulo de raíz cuadrada de 2i. El i está fuera de la raíz por si acaso. Ya, Isi, es tu turno. Isi Araneda. Sí, profe. Ya. ¿Cuánto sería el módulo de 3 más 2i? A ver, entonces, yo por lo que entiendo, hay que elevar hay que poner una raíz, ¿Ya? elevar el 3 elevado a 2, ¿Ya? ¿Bien? más el 2 elevado a 2. ¿Ya? ¿Ve que entiende bien? Eso es todo. ¿Y esto vale El 3 entonces? elevado a 2 me da
9. Bien, Y el 2 elevado a 2 me da 4. bien. Y entonces sería 13. Bien, bien, y sí, usted ha aprendido a calcular el módulo de ese complejo. Bien, Isidora. Me estás dando las respuestas totales, me había confundido. Bien, Javi, correcto lo que está haciendo. El tercero, Javi, es exactamente lo mismo, la única diferencia es que le vas al cuadrado la raíz de 2, y eso te hace hacer más fácil el ejercicio. Martín, ahora sí, yo soy medio odiosa, perdón Martín, como falló ya el primer intento, hagámoslo con el segundo. ¿Cómo sería el segundo módulo? Recuerden que el símbolo de valor absoluto es el módulo, eso significa. El ¿Qué tiene que hacer 4, Martín? o sea, la raíz, y ¿Ya? el 4 elevado a 2, ¿Cuánto es 4 elevado a 2? Hagámoslo al tiro. 16. Bien. ¿Y cuánto sería ahora? ¿Más cuánto? Más 9. Más 9. Súper, Martín. ¿Cuánto es la raíz de 16 más 9? 25. Bien. Y en este caso se puede calcular porque la raíz de 25 es exacta. ¿Cuánto es la raíz de 25? 5. Listo. ¿Ve? Muy bien, Martín. Se reivindicó. Me gustó, me gusta. El tercero. ¿Alguien tiene alguna noción de cómo sería este tercero? Raíz de raíz. Raíz. La raíz es exacta porque queda al cuadrado. Ya. En este caso, la parte real, es decir, el primer numerito que vamos a sumar, como la parte real vale 0 porque tengo solo parte imaginaria, ni siquiera escribo aquí nada. ¿Por qué? Porque la parte real vale 0 y 0 al cuadrado me va a dar 0. No lo pesco. Por lo tanto, el primer número no lo voy a anotar, voy a anotar solo el segundo. El segundo vale raíz de 2. Y el raíz de 2 tiene que ir elevado a 2. ¿Ya? ¿Qué va a pasar aquí? Nos va a quedar la raíz de arriba, pero esa raíz con esa potencia, como son iguales, ustedes aquí van a poder simplificar. Esa raíz con esa potencia se anulan. Y finalmente entonces te va a quedar solo lo que está bajo la raíz, que es 2. Entonces, ¿qué significa eso? Que la distancia, si ustedes tienen aquí el plano cartesiano y el complejo raíz de 2i estará ubicado por acá, fíjense en esto, ese es el complejo raíz de 2i. No tiene parte real, eso quiere decir que este complejo está ubicado en el eje. Por lo tanto, la distancia, en este caso, se podía calcular de forma directa, sin hacer esta fórmula, porque la distancia va a ser cuánto avanzaste desde aquí hasta acá. ¿Y cuánto avanzaste? Avanzaste raíz de 2, ¿ya? Ahí por si lo pueden hacer ya sea con el cálculo o de forma gráfica. Chiquillos, preguntas del módulo. Amanda, déjese de chatear. ¿Se entiende, chiquillos, el módulo? Sí. ¿Preguntas? Ya. ¿El conjugado? Todo claro. Sí, súper. Gracias. El conjugado es el más fácil, porque el conjugado es el simétrico. ¿Ustedes saben lo que es el simétrico? En términos generales, la simetría. La simetría es el reflejo. Entonces tú, por ejemplo, imagínense el mar, imagínense un lago. Tienen un laguito y hay una casa, estas típicas fotografías, que estas mansiones y todo eso, que esa casa se refleja en el agua, ¿cierto? Se refleja de forma exactamente igual. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú reflejas algo es como mirarte en un espejo en donde te vas a ver exactamente igual, con las mismas dimensiones, con los mismos, en el caso de geometría, con los mismos ángulos, me voy a ver exactamente igual a como yo soy. Eso es el reflejo, por eso de hecho se habla del reflejo, ya sea en el mar, en lo que sea, porque no es nada más que una simetría. En el caso de los complejos, tenemos algo muy parecido que se llama conjugado. En términos gráficos vamos a entender por qué se llama y por qué tiene que ver con el reflejo. Pero el conjugado en términos algebraicos es súper simple, porque el conjugado se va a denotar con esta línea que va aquí arriba, y no es nada más que cambiarle el signo a la parte imaginaria. Si z
es de la forma A más BI, su conjugado va a ser de la forma A menos BI, ¿ya? En palabras simples. Si el complejo Z es 4 más 3i, este número complejo 4 más 3i está ubicado aquí, ¿cierto? Por lo tanto, el complejo va a ser esta línea que viene acá. Su conjugado no va a ser nada más que cambiarle el signo a la parte imaginaria. Es decir, Z conjugado va a ser 4 menos, es 3 más o 4, que no veo aquí por la cámara. 4 más 3i. Por lo tanto, esto va a ser 4 menos 3i. ¿Y dónde va a estar ubicado? Como cambiamos el signo de la parte imaginaria solamente, si un complejo estaba ubicado arriba, ahora va a estar ubicado aquí abajo. Es como ver exactamente esto con el reflejo del mar. Este complejo entonces va a estar ubicado en vez de arriba, aquí abajo, y estas dos cosas van a ser exactamente iguales. No es como que va a quedar un poquito más acá, un poquito más arriba, porque aquí no van a ser simétricos con respecto al eje X. Si se fijan, si yo trazo el eje X, pasa justo a la mitad entre uno y entre otro. Entonces, a eso se refiere con que es el simétrico. ¿Se entiende? Si yo tengo otro complejo, por ejemplo, no sé, uno acá. Si el complejo es menos 5 más 2i, ¿cuál sería el conjugado? Gracias. Menos 5 menos 2i. Bien, menos 5 menos 2i y va a estar ubicado aquí. Entonces, si ustedes se fijan, si yo trazo aquí este complejo y trazo aquí el conjugado, el eje de las X pasa justo por el medio de ellos. Entonces aquí tengo mi horizontal de este lago. Arriba tengo una casa y aquí abajo tengo el reflejo. ¿Ya? Ahora, puede pasar que tenga el complejo debajo del eje de las X y pase a ser el conjugado arriba, o viceversa, que de arriba pase hacia abajo. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo el conjugado menos 3 menos 4i, perdón, el complejo menos 3 menos 4i, ¿cuál sería el conjugado? Menos 3 más 4i. Menos 3 más 4i. Entonces aquí voy a pasar a la inversa. Aquí yo voy a pasar de tener el complejo acá, menos 3, pucha, siempre tengo que ir sacando estas cuestiones de la pantalla acá. Menos 3, menos 4i, aquí estaba el complejo, y el conjugado va a estar aquí arriba. Sigue estando el eje de las X a la mitad. ¿Se entiende, chiquillos? Esa es toda la ciencia que tiene el conjugado, nada más. Preguntas que pueden salir con esto. Que les digan, por ejemplo, acá, sea S y sea S su conjugado. ¿Eso es verdadero o falso? Este es el complejo y eso representa el conjugado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Seguros? Bueno, ya le estoy dando la respuesta. Falso, falso, falso. Falso. ¿Por qué? Porque si yo trazo aquí la horizontal, lo que yo subo es distinto a lo que yo bajo. Este de acá yo subí 3, y en este de acá yo bajé 4. Entonces acá, este complejo que está acá, es el complejo 4 más 3i, mientras que acá va a ser el complejo 4 menos 4i. Entonces, esto sería falso. ¿Se entiende, chicos? Si no lo pueden ver, no se dejen tampoco engañar por el tema del dibujo. Lo importante es a qué punto llegan y si cambia el signo de la i. Solo cambiar el signo del coeficiente que acompaña la i. ¿Ya? Pregunta. Si z es el complejo 3 más 3i, entonces, ¿cuánto vale z conjugado conjugado? 4 más 3i. Bien. Recuerden que aquí podemos hacer, y ya podemos
podemos poner a marcar rayas para arriba y hacer conjugados a cada rato. ¿Por qué? Porque si z es 4 más 3i, z conjugado va a ser 4 menos 3i. Por lo tanto, 2 veces conjugado va a ser volver a conjugar es decir, volver a cambiarle el signo. Y eso va a ser 4 más 3i de nuevo, que volvemos al original. Entonces, z va a ser siempre a 2 veces conjugado del mismo número. ¿Ya? ¿Cuánto sería entonces 3 veces conjugado? 4 menos 3i. 4 menos 3i. En definitiva, los conjugados se van anulando de a 2, porque con un conjugado avanzo y con el segundo conjugado vuelvo al original. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este z, y tengo z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿qué conjugado sería este? 4 menos 3i. Bien, porque esos dos anulan, esos dos anulan, esos dos anulan, y me queda un conjugado, es decir, busco el conjugado del original, que es 4 menos 3i. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Alguien tiene preguntas de esto? En resumen, entonces, el conjugado siempre cambia el signo de la i, del número que acompaña la i. Pregunta, ¿cuál de estas expresiones siempre es un, perdón, cuál de estas expresiones es un número imaginario? ¿Qué dice el público? Esta pregunta va en relación a lo primero que mencioné en la clase. D. Y entonces, ¿Cuál, Amanda? C. Bien, Jaime. ¿Qué dice el resto? Ya tengo la respuesta de Amanda, de Jaime. ¿Qué dice el resto? Oh, La estoy C. haciendo. Bien. Letra C. Avanza. C. ¿Por qué? Este es un número decimal cualquiera. Este es un irracional. Aquí, por mucho que aparecen números i, letras i, si yo multiplico estas dos cosas, que ese podría ser eventualmente el que genera conflicto, si yo multiplico esto, término a término, o por producto notable, que es lo que en el fondo nos conviene hacer, aquí vamos a decir que es el 5 al cuadrado, que es 25, menos el cuadrado del segundo, que el segundo vale 3i, y como el 3i va al cuadrado, ese i con ese cuadrado se anulan y eso vale menos 1, y de ahí se van las i. Tienen lo mismo que acá, menos 3 por i cuadrado, recuerden que dijimos al principio que vale menos 1, por lo tanto estas dos cosas juntas valen 3. Pero acá tenemos una raíz que tiene índice par y que es negativa. Por lo tanto, esta es todo el rato un número complejo. ¿Ya? Y para terminar, ¿cuándo dos números complejos son iguales? Esta cosa podría decir que es como súper lógica, pero tiene su dificultad. Yo voy a decir que dos números complejos son iguales cuando la parte real de los complejos son iguales y cuando la parte imaginaria de los complejos son iguales. Que en palabras simples es esto. Y esta es la parte que uno dice, esto es evidente. Supongamos, 2 más 3i con el complejo 2 más 4i, ¿son iguales? No. No, porque aquí en este caso esas dos partes son distintas, por lo tanto estos números complejos no son iguales. 3 menos 2, perdón, 3 más 2i, ¿es lo mismo que 3 más 2i? Sí. Estoy mirándolo, que son iguales, ¿cierto? Y el menos 4 más 5i, ¿será igual con 5i menos 4? Sí. Sí. La parte real de aquí vale menos 4, la parte real de aquí vale menos 4. La parte imaginaria de aquí vale 5, la parte imaginaria de aquí vale 5. Son dos iguales, ¿cierto? De hecho, si nosotros quisiéramos verlo en el plano cartesiano, ¿cuándo dos complejos son iguales? Cuando están ubicados en el mismo punto. Entonces, por ejemplo, el complejo 2,2 ¿será igual al complejo 3,2? No,
porque uno está acá y el otro está acá, ¿ya? Por eso es súper importante cuál colocas primero y cuál colocas después, porque el complejo 2,3 va a ser distinto, igual que en el plano cartesiano, que el 3,2. ¿Por qué? Porque el 2,3 está aquí y el 3,2 está aquí. Son dos complejos distintos, ¿ya? Ahora ustedes pueden decir, ya, pero eso es lógico. 5 es igual a 5, no a 6. Pero tiene su dificultad. Y esta es una pregunta típica de PSU, PDT, de igualdad de complejos. Tengo dos complejos, menos 4 más 3i y 2x más 9i. Son dos números complejos. Tales que me están diciendo acá que estos dos complejos son iguales. Pregunta, ¿cuánto vale x y cuánto vale y entonces? Sean dos números complejos, típico que uno dice, hoy la explicación era súper fácil y la pregunta es súper difícil. Pero este es el ejercicio que puede salir. Tengo dos complejos y a uno de ellos le pongo letras, x e y. ¿Cuánto debe ser el valor de x? ¿Cuánto debe ser el valor de y? Para que estos dos números complejos sean de verdad iguales como me lo están pidiendo acá. ¿Alguien tiene alguna idea? X vale menos 2. Alonso, me parece que hablaste, pero fue muy despacito. X vale menos 2. X tiene que ser Menos 2. menos 2. Bien, Alonso. X Dos. tiene que ser menos 2. ¿Y cuánto tiene que ser y? Raíz. Un tercio. No creo que sea raíz. Un Sí. tercio. Esa parte no te escuché muy bien, Alonso, pero me parece que dijiste correcto. ¿Cómo se hace esto de forma simple? Como yo aquí tengo dos complejos, un complejo es menos 4 más 3i, y otro complejo es 12x más 9i por i. Me están pidiendo que estas cosas sean iguales, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Primero busco que las partes reales sean iguales, porque recuerden que la definición dice, para que dos complejos sean iguales, la parte real tiene que ser igual, la parte imaginaria tiene que ser igual. Entonces lo voy a ir resolviendo por parte. La parte real de aquí vale 2x. La parte real de acá vale menos 4. Como tienen que ser iguales, lo resuelvo como ecuación. Menos 4 tiene que ser igual a 2x. Y aquí como una ecuación encuentro el valor de x. ¿Qué hago con este 2 que está acá multiplicando la x si yo quiero saber cuánto vale x? Dividiendo. Dividiendo, ¿cierto? Este menos 4 va a quedar dividido por 2 y así despejo el x. Por lo tanto, x vale entonces menos 4 dividido en 2, que es menos 2. Si x vale menos 2, las partes reales van a ser iguales. Y hago exactamente lo mismo con la parte imaginaria. Aquí me están diciendo que la parte imaginaria vale, recuerden, no 3i, la parte imaginaria vale 3. Y acá la parte imaginaria vale 9i latín, y, porque la i latina es del complejo. Y estas dos cosas tienen que ser iguales. Entonces 3 tiene que ser igual a 9i, y de nuevo despejo. Ese 9 pasa dividiendo. 3 dividido en 9 vale i. Y puedo simplificar arriba y abajo, por lo tanto, un tercio vale i. ¿Cuántos deben ser los valores de x e y? X tiene que ser menos 2 y el y tiene que ser un tercio. Si quisiéramos comprobar esto, basta simplemente con reemplazar. El complejo va a ser z, aquí no le cambié, este de aquí era z2. Z2 va a ser 2 por x, que vale menos 2, más 9 por y latín y, que vale un tercio, por ese y de complejo. Entonces, 2 por menos 2 vale menos 4, y 9 por un tercio, si simplificamos, queda en el fondo más 3i. ¿Son iguales estas dos cosas? Son iguales estas dos cosas. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. ¿No? ¿Se entiende, chiquillos? Sí. ¿Sí, de verdad? ¿O sí, para que terminemos la clase? Algo.
Algo así. Chiquillos, Alternativa C. La próxima semana vamos a ver las operatorias de números complejos, ¿ya? Es decir, suma, resta, multiplicación y división de complejos. Necesito de verdad, por favor, que estos conceptos que vimos los aprendan bien, porque la parte más simple, la operatoria, la división es un poquito más engorrosa, la multiplicación es simple, si sabes álgebra es súper simple. Así es que, y después de eso viene un listado de ejercicios, y terminamos números complejos, ¿ya? Recuerden que el día miércoles vamos a hacer la actividad de ciudadanía, que tiene que ver con este desarrollo integral del programa, el día miércoles a las 6 de la tarde, que vamos a participar de una actividad, no es una actividad de la Covacha, es una actividad que nos invita la Municipalidad del Quisco, y que para nosotros es muy relevante que ustedes puedan participar, porque en general la voz de los jóvenes, yo antes decía eso, la voz de nosotros, ahora la voz de ustedes, porque ya no estoy tan joven, la voz de ustedes es importante que sea escuchada, chiquillos. Ustedes tienen que opinar, y es súper importante porque este plano regulador sustenta y rige el comportamiento de nuestra comuna por muchos años. Una calle, una plaza, espacios públicos, es súper importante que ustedes puedan indicarnos cuál es su apreciación al respecto, qué es lo que ustedes consideran que es importante para nuestra comuna, ¿ya? Así es que nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde con el mejor de los ánimos y con las mejores de las ideas. Dígame. Se me fue el internet unos segundos y me perdí como el principio. Le escuché desde que dijo que era importante para la comuna. Los números complejos, sí, porque es importante para la comuna porque es el plano regulador de nuestra comuna. Vamos a participar de la confección del anteproyecto. Ahí tu padre te puede ayudar un poquito. ¿Y dijo que eso era obligatorio? Eso es una actividad obligatoria, y lo otro que estaba diciendo es que es una actividad que nos invita a participar la Municipalidad del Quisco, y que para nosotros es importante que puedan participar porque la voz de los estudiantes, la voz de los jóvenes, aquí van a tener un espacio en donde van a ser escuchados con respeto, con altura de miras, y que a nosotros nos interesa que ustedes conocer qué es lo que piensan, qué es lo que necesitan dentro de la comuna en términos de las plazas, de los espacios públicos, de las calles. Por ejemplo, yo vivo aquí al lado de una quebrada, un segundito solo para terminar el ejemplo. Supongamos que yo vivo aquí al lado de una quebrada, y por años yo tengo el problema de que no tengo conectividad, porque para llegar al pasar la quebrada tengo que darme una tremenda vuelta. A lo mejor yo puedo proponer, porque lo necesito, porque es parte de mi día a día, necesito que a lo mejor puedan proyectar una calle aquí, o un puente, o vías secundarias, no sé, cualquier cosa. Dígame, Kinan. Lo del plan regulador. ¿Ya? Me lo sé más que de memoria porque, como usted bien dijo, mi papá lleva trabajando en eso más de un año. Entonces, si quieren se los pongo yo ahora mismo. Y nos ahorramos el miércoles. No, mejor participe el miércoles y dé su opinión. Como dice Kinan, su padre lleva trabajando más de un año, por lo tanto igual es importante que participemos y apoyemos el trabajo que se lleva haciendo hace más de un año. Ya, chiquillos, nos vemos el miércoles. Recuerden lo otro, para el viernes la última sesión de educación en valores, la última. Y para eso recuerden que tienen que ver la película. Yo ya me comuniqué con todos, con quienes no les escribí por WhatsApp es porque respondieron la encuesta, y hasta el momento tengo el 100% de jóvenes que me dice que no tiene dificultades de internet para ver la película. Así que véanla con altura de miras también, porque recuerden que la estamos trabajando con seriedad. Así es que los invito a verla, quienes no lo han hecho, para el día viernes que puedan trabajar en esta última sesión. Está buena la película. Oye, la vi hace tantos años que la verdad ya ni me acuerdo. Me acuerdo de los temas generales. Así que, como dice la doctora Polo, sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo que más pueda, respete para que lo respeten, y que Dios nos ampare. Un abrazo, chiquillos. Cuídense. Caso cerrado. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, que le vaya súper bien. Gracias, igual.